No. Hola, hola, bienvenidos a otro video más y mi nombre es Alexander Flores. Bueno, este yo te quiero compartir acerca de la importancia que tiene estar educados financieramente. Eh, tras recorrer varios años como emprendedor, he logrado ver éxito de mucha gente. En un video anterior les decía que me dolía cuando veía que una persona a los 3 meses cerraba un negocio o a los 6 meses por inmadurez, muchas veces por ignorancia financiera, por falta de educación en el ámbito financiero. Y cuando hablo de educación no me refiero a una educación académica, porque muchas veces estas personas tienen formaciones profesionales, ¿sí? Pero en la universidad por lo general no nos enseñan educación financiera. Eso es algo que se aprende, digamos, de forma empírica y pues ahora, gracias a Dios, hay información profesional del tema. Hay un autor que a mí me encanta, que es Robert Kiyosaki. La primera persona que yo escuché hablar de ese término de educación financiera. Y, y quiero hacer una serie de videos hablando de este tema, de la importancia de estar educado financieramente. Porque acabé de estar en un evento de la empresa, una de las convenciones, y me sorprendió que uno de los equipos que más venía creciendo le están dedicando intensamente, le dedican 2 horas diarias de capacitación en la mañana, de 7 a 9 de la mañana, y le están dedicando 2 horas. Hacen un plan de 90 días, 3 meses, y todos los días de lunes a viernes, antes de hacer el trabajo operativo, de ir a la calle a buscar clientes, a buscar socios, hacen 2 horas de capacitación en el área personal y es uno de los equipos que más está creciendo en el país de nosotros. Entonces, eso es una muestra de cómo las personas que prosperan y trabajan intensamente en su formación personal, las que prosperan adecuadamente, porque mucha gente puede prosperar pisando a otros, haciendo lo que no deben de hacer, haciendo cosas deshonestas, pero la gente que prospera y honestamente, es gente que vive procesos y aprende fuertemente de esos procesos, ¿cierto? Entonces, hay algunos conceptos básicos de educación financiera. Si te sientes perdido en este concepto y quieres profundizar más, si eres inquieto y curioso en el tema, te invito a leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, para que empieces por allí. Si ya te lo leíste, eh, que puedas leer el cuadrante del flujo de dinero. Te lo garantizo que leyendo esos 2 libros a conciencia, no, no escuchando un resumen por ahí en YouTube, no, leyendo los 2 libros a conciencia, te lo garantizo que puedes tener mayor educación financiera que el 90% de las personas. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, ahora que otras están tan de moda por ahí las pirámides y negocios que dicen ser de mercado en red, pero son puros tumbaderos. Tienen productos fantasma, productos cortina, no están avalados por las asociaciones de venta directa y son empresas piratas. Utilizan esta información de Robert Kiyosaki para manipular a la gente que no está muy informada. Entonces, si yo te recomiendo, si vas a entrar, si quieres entrar al mundo de las inversiones, al mundo de los negocios y quieres empezar en esa área, eh, yo te invito a que por favor mm, construya, te eduques, ¿sí? Lee esos 2 libros porque el consejo más caro es el consejo que se da gratis, porque tú no sabes si te están diciendo verdad o mentira. Edúcate, invierte en tu educación, por favor, y eso va a hacer que tengas más opciones de tomar decisiones acertadas. Entonces, el libro de Padre Rico, Padre Pobre es la historia de Robert Kiyosaki, es una historia de la vida real. Cuando él era niño, él empezó a ver que a un compañero de él, era rico, un compañero de la escuela,
invitó a todos algunos compañeros de la escuela al cumpleaños, pero a él no lo invitaron. Y cuando preguntó por qué, dijo, porque tú no eres rico. Entonces él se sintió muy excluido y fue a preguntarle a su papá que por qué ellos no eran ricos. Y él dijo, porque debes aprender, que qué necesitaba para ser rico. Él dijo que necesitaba aprender a hacer dinero. Él dijo que cómo hacía. Él dijo, pues yo no sé, pregúntale al papá de tu amigo, de Mike, que él sí sabe hacer dinero. Yo soy maestro, yo soy un profesor. Resulta que el papá, el mejor amigo de él, no era rico tampoco, pero estaba construyendo en ese momento una gran riqueza. O sea, ya se veía lo que iba a hacer, ya sonaban las piedras, porque veían que era una persona que estaba comprando negocios, comprando y comprando negocios en su pueblo, y, y la gente que sabía de dinero, por ejemplo, el contador de Padre Rico era el mismo del papá de él y decía que el contador hablaba súper bien de él, entonces que le preguntara. Y él se fue a preguntarle que si les podía enseñar a ser rico. Les estoy resumiendo por encima. Y él los metió, digamos, que asumió ese rol de liderazgo con el hijo de él y con Robert Kiyosaki para educarlos en el tema de educación, en el tema financiero, de cómo crear riqueza. Y empezó a enseñarle varias lecciones, ¿cierto? Dentro de las cosas que les enseñó, algo muy valioso es que les enseñó qué era un activo, qué era un pasivo y cuál era la diferencia de lo que era en el mundo real versus lo que se tomaba en la contabilidad o en la educación académica como activos y pasivos. Decía, es uno de los grandes problemas por los que la gente no prospera. Decía, en la contabilidad normal te permiten tomar como activos eh, cosas que posees, aunque no te estén generando dinero. Por ejemplo, tu vehículo, tu casa, y si tienes un equipo de palos de golf, por ejemplo, que están guardados en tu cochera, si son tuyos, pues pueden ser activos según la contabilidad normal. Dijo, pero en el mundo de los negocios, los activos es todo lo que te mete dinero al bolsillo. Que te meta dinero al bolsillo se considera un activo. Y pasivo es todo lo que te saque dinero del bolsillo. Entonces él decía como muchas veces, aunque nuestra casa estuviera paga o nuestro carro, él no los contaba como activos, porque decía que todos los meses le sacaban dinero del bolsillo en lugar de meterle dinero al bolsillo, ¿sí? Entonces eso fue una revolución enorme cuando él dijo que la casa no era un activo, porque digamos que ahí se rompe, se mata una vaca sagrada en el tema financiero a nivel colectivo, porque de hecho el sueño de la mayoría es tener su casa propia y hay una frase que es muy delicada, que la quiero tomar con pinzas porque eso lo pone uno a la defensiva. Él decía, tu casa es un pasivo, tu casa no es un activo. ¿Por qué? Yo pues, no, perdón, la frase dice así, mi casa es mi mayor activo. Mi casa es mi mayor activo. Él dice, la mayoría de la gente dice que su casa es su mayor activo, pero eso tiene un problema muy grande. ¿Por qué? Primero, casi siempre está atada a una gran deuda. Pero como la persona piensa que es un activo, no le importa endeudarse por años y con eso minar su capacidad de inversión. Porque como cree que es un activo, no invierte en otras cosas. Y dicen que es su mayor activo, casi todo su patrimonio lo tienen atado a una casa y digamos, cortan la posibilidad de hacer inversiones reales que les estén generando flujo de efectivo. Hoy no es que no sea importante tener una casa propia, después lo vamos a ver en el detalle. Él a lo que se refiere es que cuando yo creo que es un activo, y no esfuerzo mi mente a buscar activos reales y justifico porque estoy pagando mi casa y el problema es que la mayoría, como creen que su casa es un activo, entonces no solo se conforman con una casa, porque igual alguien que está pagando arriendo, pues obviamente es mejor que tenga su casa propia, que ese dinero se le esté valorizando en una casa y no en un arriendo. Claro, pero cuando él dice la casa es un pasivo, se refiere a que como la gente cree que es un activo, entonces ya no se conforman solo con una casa modesta con la cual tener un techo en el cual dormir y dedicarse a crear activos de verdad que le generen flujo de efectivo, sino que como en su palabra dice, mi casa es mi mayor activo,
Una vez tienen la casa libre, entonces hacen deudas para adecuar su casa, para ponerla más bonita y siguen creyendo que están invirtiendo, ¿sí? Y fuera de eso, después hacen una deuda más grande para tener una casa en un mejor barrio y toda la vida viven solo pagando una casa y al final de su vida no tienen activos reales, ¿cierto? Porque, entonces, lo otro, por lo que él dice que la casa no es un activo, no es un activo, es porque la casa está atada no solo casi siempre a un préstamo, sino que inclusive después de haberla pagada, obviamente tienes que seguir pagando impuestos sobre esa casa y gastos de mantenimiento, que igual si estuviera pagando arriendo, pues sería un gasto mayor, sí, ¿sí? Pero el tema es entender que todavía eso no me está metiendo, o sea, si yo tenga mi casa libre, si yo estoy viviendo en ella, esa casa cada mes no me está metiendo más dinero al bolsillo. Es entender la dirección en la que él va, ¿sí? Y repito, no es que no sea importante tener una casa, porque pues si yo estoy pagando un arriendo, en lugar de eso, tengo una casa propia, que el mismo dinero se está librando en una adquisición para mí, pues obviamente es mejor. El problema es que cuando yo creo que es mi mayor activo, casi siempre la deuda es mayor de lo que yo pagaría por un arriendo y una vez inclusive pagándola, sigo haciendo deudas más grandes para sostener la casa y tener casas más grandes y más lujosas. Ahí es donde él se refiere a que hay que tener claro que la casa no me está metiendo un dinero. Ah, que es que se está valorizando. Él dice, sí, pero tú solo sabrás si realmente se valorizó o no hasta que la vendas. Y él decía, la definición de activo es que te esté metiendo dinero hoy al bolsillo, hoy. Eso es un concepto que revolucionó, fue duramente criticado, Robert Kiyosaki cuando sacó eso, pero tiene mucha razón. Yo en lo personal comparto eso, ¿sí? Eh, Eso no quiere decir que en un plan financiero no deba ir tener una casa propia, claro que sí, pero sí de tener claro que no debe ser tu principal activo, ¿sí? Y mucho menos considerarlo un activo. Es tener claro en qué parte de tu contabilidad debe estar. ¿Para qué? Para que no destines todos tus recursos allá y por el contrario pienses en tener quizá, obviamente ahí sí más casas, porque de hecho es el plan financiero que él utilizó para hacerse rico, tener casas, pero muy distinto a una casa que yo compro, rento y me da un excedente de efectivo, aunque no sea mía todavía. Ojo, aunque todavía no figure a mi nombre, si esa casa cada vez me está dando un flujo de efectivo mensual, ahí sí estoy librando, pero hoy me da rentabilidad tener ese activo. Entonces también habla de otro concepto que se llama deuda buena, deuda mala. Deuda buena, deuda mala significa pues que puedes, que hay deudas que te hacen rico, te ayudan a salir financieramente, te fortalecen financieramente y hay deudas que te hacen pobre. Entonces él decía, la deuda mala es la que tú tienes que pagar con tu propio sudor, sangre, sudor y lágrimas. Sí, cada mes te hace más pobre, cada mes te quita más de tu presupuesto. La deuda buena, por el contrario, son deudas que te ayudan a salir adelante, que te fortalecen financieramente, que cada mes está mejorando tu patrimonio, está mejorando tu flujo de efectivo. Él ni siquiera usa tanto la palabra patrimonio, sino que para él la palabra más importante, él dice, la palabra más importante en el mundo de las finanzas es flujo de efectivo, para hacia dónde está corriendo el dinero, ¿sí? De mi bolsillo hacia afuera, de mi bolsillo hacia adentro. Entonces, dice, si por el contrario eres consciente que tu casa no es tu mayor activo, la casa se refiere a casa donde vives, y tienes una renta moderada, un crédito moderado para tu casa, y más bien, en lugar de tener una casa más grande para vivir, haces un segundo crédito para tener una casa que vas a rentar y la vas y con la renta de esa casa te es suficiente para cubrir los gastos de hipoteca de esa casa y adicional te queda así sea un pequeño excedente. Él hablaba como en la primera casa que él compró le quedan sino como, no recuerdo si eran sino como $20 o $60 después de pagar gastos de mantenimiento y de crédito. Y él habla algo así,
¿sí? Entonces, eh, él habla algo como que eso fue el primer paso de él, pero como ahora tiene, creo que unas 10.000 casas, algo así. ¿Por qué? Porque aprende otro tema importante en el tema de educación financiera, es a trabajar con el dinero del banco, aprovechar el dinero del banco. Él dice, los pobres quieren hacerse ricos con su propio dinero y como no tienen dinero, pues nunca pueden invertir. Los ricos aprenden a trabajar con el dinero de otros. Y al hablar dinero de otros no se refiere a manipular gente para quitarle dinero, no. Se refiere a aprender a usar el dinero de los bancos, ¿cierto? Él dice, a ver, ¿qué te demoras más? ¿En ahorrar $1.000.000? ¿Ahorrar $1.000.000? ¿O pedir $1.000.000 prestado? ¿Qué te toma más tiempo? Decía, desde luego, es mucho más rápido pedir $1.000.000 prestado. Y entonces la segunda pregunta es, ¿quién necesita más inteligencia financiera? ¿Alguien que va y solicita $1.000.000 prestado para sacar una rentabilidad, tener con qué pagar el millón y adicional tener una rentabilidad de él? ¿O alguien que simplemente está intentando ahorrar? Obviamente va a necesitar más inteligencia financiera, más habilidades, pues alguien que va a pedir $1.000.000 prestado tiene que demostrarle al banco que él tiene capacidad de respetar, de devolverle ese dinero, de que tiene un manejo adecuado de ese dinero. Entonces él dice, si tú aprendes a usar ese $1.000.000, y un ejemplo, si tienes que pagarle al banco un 10% anual sobre ese $1.000.000, pero tú de forma inteligente y segura puedes sacarle un 20%, pues quiere decir que estás ganando un millón, el 10% de $1.000.000 que no tenías, ¿cierto? Entonces, por eso nos invita intensamente a que podamos crear libertad financiera, ¿sí? Entonces, eso es lo concepto importante, deuda buena, deuda mala. Habla, por ejemplo, el tema de invertir. Hay un libro del maravilloso, alguien que ya después se haya leído Padre Rico, Padre Pobre y el cuadrante del flujo de dinero, ojalá se lea Guía para Invertir. Pero como les digo, léanlo de verdad, no es que solo se escuchan los audios de YouTube y eso ayuda como para refrescar y repasar. Yo los escucho permanentemente. Pero si te estás tomando en serio el invertir en actuar en tu libertad financiera, y edúcate de verdad, por favor. Y es que no son sino unos 5 o 10 libros que necesitas básicos. Eso es un precio insignificante para tomar el control de tu economía de verdad. En el guía para invertir habla de conceptos muy interesantes, ¿cierto? Y él dice, hay palabras lentas y hay palabras rápidas. Bueno, o no recuerdo si es en Jubílate Joven y Rico, en uno de los dos, creo que es en Jubílate Joven y Rico, perdón, que él dice, hay palabras lentas y hay palabras rápidas. Los ricos usan palabras rápidas en el tema de la inversión y de los negocios. Los pobres usan palabras lentas, por eso sus acciones son lentas y por eso las acciones de los ricos son rápidas. Entonces, por ejemplo, y hace un comparativo muy bacano y decía, por ejemplo, una palabra lenta, ahorrar, ahorrar. Y no es que él esté en contra del ahorro, no. Pero él dice que a la hora de crear riqueza es una palabra lenta. Entonces, pues ahí es donde pone el ejemplo de que es más rápido ahorrar $1.000.000, que para la mayoría inclusive eso va a ser imposible, a desarrollar habilidades que te permitan aprender a pedir $1.000.000 prestado al banco y demostrarle que puedes generar adecuadamente ese millón, devolverle ese $1.000.000 con sus respectivos intereses. Entonces, eso yo me acuerdo, a mí me caló mucho esa parte. De hecho, pues miren que es la que me aprendí, porque tiene toda la razón. Es pura cuestión de enfoque. ¿Sí? Y miremos que por lo contrario que dicen en la educación tradicional, inclusive en el léxico, inclusive los que están en los negocios, hablan mucho del ahorro. Y no es que no sea importante, ojo, él habla de tener 3 planes financieros. Y en el primer plan, que es la seguridad financiera,
habla de ser prudente en el ahorro, claro que sí. Pero es lo mismo que en el tema de la casa, es saber en qué parte va el ahorro, en qué parte va la inversión, en qué parte va el invertir, perdón, sí. Entonces él decía, ahorrar no es invertir. El problema está en que la mayoría creen que ahorrar es invertir y no es así. No es así. El ahorro no es una inversión. Y hace años era viable que una persona ahorrara y que con eso construyera viviera de los intereses, pero ahora cada vez los intereses son más bajos y cada vez es una falacia de los ahorros, cada vez más, ¿cierto? Pero, y lo peor, dice él, lo peor es que te consume el tiempo, porque desperdicias el activo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Es el único activo que no podemos eh, guardar, el tiempo. Entonces dijo, como no puedes ahorrar el tiempo, se te va el tiempo, que es lo más importante, donde puedes ganar experiencia y desarrollar habilidades, desarrollar verdaderas habilidades de inversionista. Entonces, ahora sí, con metas, por ejemplo, bueno, voy a ahorrar mi carro, entonces tengo una inversión, lo que esa inversión me dé, lo voy a destinar y lo voy a ahorrar para comprarme mi vehículo. Entonces, él dice, eso es parte de un plan financiero, dice él, eh, los ricos compran sus lujos al final, los pobres los compran al comienzo, porque son ansiosos, les falta inteligencia emocional. Y en cambio el rico invierte primero y deja que esos activos que invirtió le generen el dinero suficiente para comprar sus lujos. Por eso para ellos los lujos son un premio, no una carga. Por el contrario, para el pobre le vuelven una carga impresionante. ¿Listo? Entonces, eso es otra palabra, rápidas y lentas. Habla de otra que estoy seguro que si alguien está en el tema de la inversión, es otra vaca sagrada que va a sacrificar él ahí. Yo comparto lo que él dice, yo a nivel personal lo comparto. Y él dice, otra palabra lenta es diversificar. Y de hecho, y si escuchas cualquier capacitación de inversiones y el tema de educación financiera, les encanta la palabra diversificar. Y él dice que es una palabra muy lenta. Es más, él dice, eso es una palabra para buscar seguridad, no es una palabra para buscar libertad, ¿cierto? Él dice que es una palabra muy de la persona que quiere jugar a lo seguro, en lugar de la persona que quiere ganar mayor control. Él dice que es una diferencia muy grande. Entonces él dice que los verdaderos inversionistas desarrollan más capacidad de control, de enfoque, y él dice que prefiere, en lugar de la palabra diversificar, la palabra integrar y enfocar. Él usa esas dos palabras. ¿Por qué? Entonces pone el ejemplo con los deportes. Dice, mire qué pasa si tú juegas en los deportes a la defensiva. O sea, si solo te quedas en la defensa. Si todos tus jugadores están en el área propia. Puede que no pierdan. Dijo, es que diversificar es una estrategia que puede sonar inteligente para el inversionista promedio, pero es una estrategia que no te lleva a ganar, a hacer riqueza, es una estrategia que evita que pierdas, no es una estrategia que te lleva a ganar. Entonces dijo, si estás en los deportes y estás jugando fútbol y tienes tus 11 jugadores aquí, en el área tuya, puede que no pierdas, lo más probable es que no pierdas, porque todos son defensas, pero tampoco vas a ganar. ¿Qué posibilidades tienes de ganar si todos tus jugadores están aquí? ¿Cuándo vas a meter un gol? Necesitas una estrategia que bien te proteja, cuide tu área, pero que tenga jugadores que vayan a atacar a la ofensiva para que puedas tener opciones de ganar. ¿Sí? Entonces él dice, eso se hace al enfocar y al integrar. ¿Sí? Entonces él habla, yo en lugar de diversificar, entonces él habla que en lugar de diversificar, le gusta integrar. Un ejemplo, si tiene una empresa de propiedad raíz, él en lugar de decir, voy a ir a montar otra porque de pronto se me quiebra esta y entonces, ¿qué hago? Dice, no. Entonces yo creo una empresa paralela. Entonces, por ejemplo, tengo unas casas y creo una empresa paralela que me administre esas casas. Tengo dos empresas, pero enfocadas en un mismo lugar, enfocadas a crecer y a avanzar y a ganar. Y claro, y él tiene varios activos, no es que no tenga varias opciones, pero tiene, no por un enfoque de diversificación, sino, él dice, claro que yo necesito conocer todos los vehículos de inversión,
Entonces dice, entonces es mejor invertir en casas o es mejor invertir en acciones. Dice, no se trata de cuál es mejor o es peor, son vehículos. Cuando tú entiendes que son vehículos, sabes que son herramientas para llevarte de un punto A un punto B en X situación. Entonces decía, hay momentos donde es más, el mejor vehículo es utilizar acciones, o hay momentos donde el mejor vehículo es ir a propiedad raíz. ¿De qué depende? De para dónde vayas y en qué momento estés, ¿cierto? Entonces, no es que él no use otros vehículos de inversión, pero no lo hace por miedo a que este negocio se crezca o el otro, no. Lo hace porque tiene un plan a largo plazo y basado en ese plan a largo plazo, sabe que necesita usar un vehículo u otro en X momento. Entonces, él pone un ejemplo. A ver, si vas de una ciudad a otra y necesitas ir rápido, un ejemplo, tienes que ir un fin de semana, un sábado y un domingo y la ciudad está a 8 o 10 horas, pues no te serviría irte en bicicleta o en carro. Pues lo más adecuado es que el vehículo que necesiten en ese momento, aunque sea más costoso, sea irte en avión. Sí, pues vas a ir en avión, haces la vuelta que tienes que hacer y devuelves. ¿Por qué usaste en ese momento el avión? Aunque podía ser un vehículo más caro, porque necesitabas hacerlo en menos tiempo. Decía, pero si al contrario, tú necesitas ir a la ciudad, pero cuentas con el tiempo suficiente y quieras disfrutar el paisaje, pues quizás sea una buena idea irte en vehículo, en un carro, en un automóvil o en vehículo de transporte. Entonces, depende el plan que tú tengas, qué vehículo vas a utilizar. Y entonces, por eso él habla que sí, tiene inversiones en acciones, tiene inversión en propia raíz, tiene inversiones en vehículos, en negocios tradicionales, pero habla de que no lo hace por diversificar, ¿sí? Lo hace por el tipo de vehículo que necesita según el plan de inversión que tenga, ¿cierto? Entonces es muy diferente ese enfoque. Porque, ¿qué pasa? Alguien que cree que es por miedo, entonces aprende un poquito de propiedad raíz, aprende un poquito de inversión bursátil, aprende un poquito de una cosa, pero lo hace por miedo y tiene un poquito y no enfoca en ninguna, ¿cierto? No tiene un plan de acción. Entonces, algo que le explica ahí de una forma maravillosa, y con esto quiero terminar, él dice, mira, si quieres ser libre financieramente, necesitas de forma obligatoria tener tres planes. Uno para tu seguridad financiera, otro para tu comodidad financiera y otro para tu libertad financiera. ¿Sí? Cada uno tiene unas fechas, cada uno tiene unos comienzos, uno se habla de corto plazo, el otro de mediano plazo, el otro de largo plazo, y basado en eso van a ser tus vehículos de inversión. Eh, Él explica el cuadrante del flujo de dinero, donde dice que hay cuatro formas de generar ingresos: como empleado, como autoempleado, como dueño de negocio, como inversionista. Cada uno tiene una razón de ser, lo mismo, y un momento y un lugar en el plan financiero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él recomienda un camino, ¿sí? Les voy a compartir aquí cuál es el camino que él recomienda, porque es el que yo utilizo. Esto me ha ayudado mucho a la hora de tomar decisiones para no andar como un perro detrás de la cola. Miren, es algo muy sencillo. Este es el cuadrante que él habla, ¿sí? Entonces él dice que aquí está el empleado, la E, aquí está el autoempleado. Hoy no va a profundizar mucho, solo lo voy a mencionar. Aquí está el dueño de negocio y aquí está el inversionista. Entonces, él dice, ¿cuál es el camino que han tomado la mayoría de personas ricas? ¿Y cuál es el camino que él usó y cuál es el que recomienda? Él dice, mire, use el empleo, permítame, yo veo aquí cómo selecciona acá. Dice, use el empleo, o el autoempleo para cubrir sus necesidades básicas. Úselo para cubrir sus necesidades básicas, pagar arriendo, comida. Dijo, entonces dijo, la mayoría han empezado aquí, han estado en el lado del empleo o del autoempleo. Normal. Entonces dice, trabaja de 8 a 5 para comer.
pero de 5 a 10 para lograr tu libertad. El disidente es que hace en el tiempo libre, empieza a construir tu negocio propio. ¿Para qué? Para que puedas hacer esta transición acá, ¿sí? Entonces, lo haces en el medio tiempo. ¿Ves? Esto se borra. Que necesito entonces buscar aquí otro. Para que. Dame un segundo que es que necesito ubicar aquí un. No sé por qué se me borra esto y no logro ver cómo modificarlo. Bueno, me va a tocar. Entonces dice, cuando tienes cuando logras pasar de empleo a autoempleo, ganas dos cosas. Ganas las tres E. Excedente de efectivo. Ganas excedente de efectivo. Ganas experiencia. Y ganas. Y me falta educación. ¿Sí? Ganas educación. Entonces, aprendes cómo funcionan los negocios y algo muy importante, él dice, construye primero un negocio antes de ser inversionista. ¿Por qué? Porque vas a ganar la educación, vas a aprender cómo funcionan los negocios y vas a practicar ahí realmente. Si no va a ser una educación simplemente mental, sino emocional. Va a haber experiencia. Y basado en eso vas a desarrollar la visión necesaria para ser un buen inversionista. Vas a ver si un negocio es viable o no, porque como inversionista, ¿qué vas a hacer? Invertir en otros negocios. Vas a hacer que el dinero trabaje para ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos habla? Mire, antes de eso, adicional, es dotar el excedente suficiente de dinero para invertir en un negocio, para poder manejar los altibajos del cuadrante I de inversionista, pero adicional, dar el tiempo suficiente para aprender de la inversión. Digo, un error muy grande de muchas personas es que tienen dinero como empleados o autoempleados suficiente y quieren simplemente poner a trabajar el dinero para ellos sin educación. Hijo, eso es lo más peligroso. No se llama ser inversionista, se llama ser un apostador. Digo, es mejor que te vayas para un casino entonces. Eso se llama ser un jugador. Entonces, habla ahí. La diferencia entre de un apostador a un inversionista es que para el apostador el éxito en la inversión es un juego de suerte. Para el inversionista, la inversión es un juego de habilidad, de conocimiento. Entonces, fórmate acá, fórmate acá. Desarrolla tu negocio en el tiempo libre para que el negocio cubra tus gastos básicos y te dé un excedente para invertir y a la vez para que te puedas formar como inversionista, ¿sí? Cuando tú entiendes la diferencia entre qué es tu negocio, qué es tu empleo o tu autoempleo, ¿cierto? Y qué son tus inversiones y qué papel juegan, dejas de estar inseguro porque es que, ay, ¿será que entonces, será que entonces hago un negocio monto un negocio de esto o mejor me pongo a hacer Bitcoin o me pongo a hacer un negocio de propiedad raíz o me pongo a hacer esto o en propiedad raíz me pongo a vender casas, a comprar y arrendarlas o a invertir o a comprar y a venderlas y alquilarlas porque no tienen claro cuál es el objetivo de cada vehículo y de cada producto. Entonces, como no saben qué es su empleo, qué es su autoempleo, entonces ya sabes, tu empleo es simplemente con qué cubrir tus gastos. Pero si quieres formar, ojalá un buen capital, haz tu negocio porque te da más apalancamiento. Un negocio por lo general exitoso te permite ganar más, pero muy importante, te da conocimiento y experiencia. Muy importante. Y una vez ya, ese es tu negocio. De ahí para el negocio normalmente, si ya te dio flujo de efectivo, necesitas saber cómo manejar adecuadamente ese dinero para que ya ese dinero trabaje para ti.
Ahí es donde entras al cuadrante inversionista, entonces ya necesitas aprender de propia raíz, de acciones, de Bitcoin. Necesitas ir desarrollando conocimiento ahí. No creas que solo por tener dinero ya eso va a trabajar para ti, porque eso se llama un inversionista acreditado. O sea, tiene el dinero, pero no el conocimiento. No es un inversionista sofisticado, que es lo que le explica en Guía para Invertir. Bueno, lo dejo por acá. La próxima me voy a permear más en este tema a penetrar más en el tema del cuadrante del flujo de dinero, para que tomes decisiones con más sabiduría y entiendas la diferencia entre tu empleo, tu negocio y tus inversiones, y tomes decisiones de largo plazo, porque es otra característica muy importante del inversionista profesional. El inversionista profesional invierte en un plan, no en un producto. Eso es otra perla que nos da allí Robert Kiyosaki. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima.